Hola amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a Carpinpedia. Bien, en este video voy a empezar a tratar el tema de los cajones, enfocándome principalmente en esas partes que más difíciles se nos hace cuando estamos empezando en la carpintería y que son cómo calcular las partes del cajón, cómo calcular la posición de las correderas y también las medidas del frente falso en caso de que el cajón lo lleve. Les adelanto que en la parte para calcular la posición e instalación de las correderas les voy a mostrar el método más simple, sencillo y efectivo que existe. Y lo mejor de todo es que no vas a tener necesidad de utilizar herramienta especializada para ello. Les recuerdo que el lema de este canal es piensa fácil, hazlo fácil. Este tema de los cajones lo voy a dividir en varios videos para que así nos enfoquemos en un método a la vez. Y sin mayores preámbulos y desde el Carpinpedia International Woodworking Training Institute, corre video. Un cajón es realmente una estructura muy sencilla. Está formado de dos laterales, lo que viene siendo el frente, la trasera y el piso. Los podemos hacer chicos, grandes, de madera natural y también de los materiales que vienen en su presentación de tableros como el MDF, el triple A contrachapado, el aglomerado de partículas, OSB, etc. Las formas más comunes en las que se instalan los cajones en los muebles son sin correderas, que esto se estuvo haciendo durante muchísimos años, con lo que vienen siendo las correderas sencillas y también con lo que son las correderas telescópicas o de extensión. Vamos a ver entonces las características de cada uno de estos sistemas. Bien, aquí tenemos un cajón sin correderas. Para sostener entonces el cajón, pues aquí tenemos el listón del frente, tenemos los listones de los costados. Realmente al fondo no es necesario poner otro listón porque, bueno, pues estos dos laterales más el frente es el que lo sostiene. Si bien este sistema es sencillo y económico, tiene dos inconvenientes. El primero es que al estar en contacto madera con madera y al estar abriendo y sacando el cajón, por la fricción se va creando polvo que si hay otro cajón abajo puede caer y manchar la ropa. Otro inconveniente del sistema es que al abrir el cajón se puede caer. Veamos ahora lo que vienen siendo las correderas sencillas. Bueno, a este tipo de correderas se les conoce como correderas epóxicas. Aquí en México las conocemos como correderas esmaltadas o comúnmente como las correderas de ruedita. Son una buena opción, son económicas, fáciles de instalar. Las que son de buena calidad soportan aproximadamente unos 15 kilos de peso y las que son de mala calidad probablemente el peso del cajón más 3 kilos y ya en ese momento se abren. ¿Cómo reconocerlas? Bueno, no es cuestión de color, ¿de acuerdo? Simple y sencillamente esto es según el grosor de la lámina. Estas, por ejemplo, su lámina es muy delgada e incluso si le pongo un poco más de fuerza, la puedo torcer. No es una marca reconocida. En cambio, estas sí son de una marca conocida. Su lámina es de acero y es más gruesa y esta entonces, aunque yo quiera, no la puedo doblar. Moraleja,
Si ustedes van a usar este tipo de correderas, asegúrense que sea de una marca reconocida en su país. Vienen en diferentes longitudes, empiezan a partir de los 30 centímetros y se van incrementando de 5 en 5 centímetros, 2 pulgadas, hasta los 60 centímetros. Estas correderas entonces vienen empacadas de esta forma. Cuando quitamos la cinta, vamos a ver que hay 4 partes, ¿de acuerdo? Un detalle importante de este tipo de correderas es que tienen una posición específica en la que se deben de instalar tanto las partes que van al mueble como las que van al cajón. Y estas partes entonces no son intercambiables. Algunas fábricas marcan la posición en alguna parte de la corredera utilizando 2 letras. Aquí esta marca, bueno, pues no tiene esas letras, yo se las escribí para que ustedes vean. Tenemos CL, que es Cabinet Left, parte izquierda del mueble, DL, Drawer Left, parte izquierda del cajón, DR, Drawer Right, parte derecha del cajón, y CR, Cabinet Right, parte derecha del mueble. Y para que sigas incrementando tu vocabulario en inglés, bueno, pues por el mismo like te vas a llevar 2 palabras adicionales. Pollito, chicken, amarillo, yellow. Pero si el inglés no es lo tuyo, don't worry. Mira, lo voy a explicar en forma más sencilla. La parte que va al mueble tiene un extremo más ancho que es el que se instala en el frente del mueble y con la ruedita hacia abajo. Entonces, esta parte que dice CL, Cabinet Left, parte izquierda del mueble, bueno, pues la ponemos y le instalamos, recuerda, con la ruedita hacia abajo. Y ahora, entonces, procedemos a instalar la parte derecha nuevamente con la parte ancha hacia el frente y la ruedita hacia abajo. La parte que va al cajón tiene aquí su base más ancha y esta sección es la que se pone en la parte inferior del cajón con la ruedita hacia la parte trasera del cajón. Este es el frente, esta es la parte de atrás del cajón, ¿ok? Y entonces, bueno, solo podemos ponerla en una posición. Esta pieza yo no la puedo poner del otro lado porque simple y sencillamente la ruedita me quedaría hacia el frente del cajón. Entonces, tenemos la corredera que va a la izquierda del cajón y la que va a la derecha. Algunos herrajes, como las bisagras y las correderas, vamos a ver que tienen unos agujeros alargados y estos son los agujeros de ajuste. ¿Para qué nos van a servir? Bueno, en el caso de las correderas, para hacer ajustes al cajón cuando ya esté dentro del mueble. Por ejemplo, en el caso de la parte que va al mueble, vemos que tiene agujeros de ajuste hacia lo ancho. Entonces, si yo fijo ahí la corredera, puedo en un momento dado subir o bajar el cajón. Y una vez entonces que el cajón esté ajustado, bueno, ya sea que apriete esos tornillos o bien utilizo los agujeros sencillos. La parte que va al cajón, vemos que tiene agujeros de ajuste a lo largo como también a lo ancho. Bueno, los que están a lo largo de la corredera, si yo fijo ahí los tornillos sin apretar, puedo en un momento dado sacar o meter un poco más el cajón. Y en el caso de los agujeros laterales, que aquí se los pongo con un punto rojo, no sé si se aprecie. Bueno, si fijamos entonces ahí la corredera,
Esto nos va a permitir en un momento dado poder sacar o meter un poco más el herraje, y esto nos va a ser de utilidad si el ancho del cajón nos quedó ligeramente más chico y por lo tanto lo que vienen siendo las partes no embonan correctamente. Bueno, una pregunta que nos hacemos en un principio cuando estamos usando los herrajes con los agujeros de ajuste es ¿qué tanto ajuste me permite la pieza? Bueno, pues eso va a depender de la longitud del agujero y también del grosor del tornillo que utilices. Otra cosa que va a limitar en cierta forma el movimiento va a ser dónde colocas el tornillo. Por ejemplo, aquí con esta parte de la corredera yo la pongo que esté a ras con el frente, pero puse los tornillos en la parte de medio del agujero, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué me permite esto? Mover un poco hacia adelante y un poco hacia atrás. Sin embargo, en este otro costado, lo que hice, también puse la corredera aquí, digamos, alineada al frente, pero este costado de la corredera puse los tornillos pegados al extremo de atrás. Si bien ya no puedo sacar más el herraje, pero puedo moverlo más hacia atrás que poniendo los tornillos en medio. Aquí. Ahora, la pregunta es, ¿qué nos conviene más? ¿Nos conviene ponerlo en medio o nos conviene ponerlo hacia un extremo? Bueno, pues eso va a depender de la experiencia que tú vayas adquiriendo según tu forma de trabajar y también del mueble que estés construyendo. Un detalle importante es que cuando estamos usando correderas, ya sea las epóxicas o las de extensión normales, bueno, pues entonces generalmente las partes, todas las partes de las correderas juntas miden 26 milímetros de grosor y ese valor entonces se lo tenemos que restar al espacio interno para poder calcular lo que viene siendo el frente total del cajón. Por ejemplo, si yo mido aquí el espacio interno, supongamos que mide 47.6 centímetros. Bueno, pues entonces, si a ese valor le resto 2.6 centímetros, 26 milímetros, el resultado va a ser 45 centímetros. Eso quiere decir entonces que cuando yo haga mi cajón, el ancho del cajón debe ser de 45 centímetros. Bueno, esto es muy ortodoxo, o sea, muy a rajatabla. Cuando veamos entonces el método para calcular las partes del cajón, ahí vamos a ver que podemos tener cierta tolerancia y en ocasiones le vamos a restar un poco menos y en otras ocasiones un poco más. Un detalle importante de este tipo de correderas es que con ellas el cajón solamente sale 3/4 partes de su longitud. Si tú quieres entonces que el cajón salga completamente, bueno, pues hay un truco muy bueno para ello. Y ese truco es que hagas el cajón más corto. Para fijar la corredera al cajón o al mueble, podemos usar los clásicos tornillos para herraje. Estos son de la medida de 6 por 5 octavos y también podemos usar los de 6 por media pulgada. Un detalle que es importante que tengas presente cuando se trabaja con el MDF
es que si lo voy a atornillar en lo que viene siendo sus caras, no hay problema. Pero si voy a atornillarlo en lo que viene siendo su canto, sí, ya sea esta parte, esta, en fin, entonces si meto el tornillo directamente, el material se va a rajar. Para evitar esto, entonces hacemos un agujero guía. Por ejemplo, yo estoy usando aquí una broca de 1/8 de pulgada, hago el agujero guía y luego puedo poner el tornillo. Si bien hay tornillos como de este tipo, con los cuales no es necesario hacer el agujero guía, el detalle es que no vienen en tamaño corto, ¿de acuerdo? Y finalmente, miren, cuando usamos correderas, pues nos va a quedar un espacio entre lo que es el cajón y el mueble. Y ese espacio pues tenemos que taparlo. Una forma muy común de hacerlo es ponerle al cajón un segundo frente, y a eso le llamamos un frente falso. Su función entonces es cubrir lo más que pueda el espacio, ¿ok? ¿Es necesario entonces usar siempre un frente falso? No. ¿Y eso de qué va a depender? Pues va a depender del material que estés usando para hacer el cajón y también del tipo de unión que quieras usar. Por ejemplo, si estás usando madera natural, pues entonces a lo que viene siendo el grosor del frente se le hacen unos rebajes para que los laterales entren un poco más y nos quede esta sección libre para cubrir el espacio. Si estamos usando materiales en su formato de tableros, miren, este cajón, por ejemplo, es un cajón comercial, son los muebles que se venden en los almacenes y los armamos en la casa. Bueno, pues este mueble no tiene frente falso. El sistema de unión que están usando es el conocido como Minifix. Es un sistema de unión muy sencillo, nada más que el detalle es que se requiere una buena guía para hacer los agujeros. Bueno, con esto entonces terminamos el tema de las correderas epóxicas o de ruedita. Si la información del video te fue de utilidad, te agradecería un like y entonces en los otros videos vamos a seguir viendo más detalles de las correderas y también de la forma como las debemos de instalar. Gracias por la atención y hasta la próxima.